Uno de los grandes déficits de la democracia paraguaya es la debilidad de sus instituciones, lo que reduce ostensiblemente la calidad del producto de su gestión. La negligencia de los administradores de turno del Estado, su voracidad para hacer negocios con la plata de todos y la pasiva mirada de la ciudadanía se convierten en el combustible de este motor que parece nunca detendrá su marcha. Todas las rutas de este camino finalizan en dos conocidos destinos: la corrupción y su fiel compañera, la impunidad. Males arraigados en la sociedad paraguaya y tal vez la mejor explicación de la famosa frase de Augusto Roabastos, quien aseguraba hace décadas que el infortunio se había enamorado de nuestro país. Uno de los ejemplos más claros de esta aseveración es el contrabando, que atraviesa transversalmente las instituciones de nuestro país, exhibiendo de manera contundente la fragilidad de nuestros sistemas de recaudación, justicia y administración estatal. Además de los organismos estatales, el sector privado y el propio consumidor final se ven involucrados en esta cadena que elude los controles legales y, como lo señala el propio ministro de Industria, Gustavo Leite, evitan que la cancha sea igual para todos. En este contexto, debemos entender también que al ser el Paraguay uno de los países con más bajos aranceles de toda la región, se transforma en un lugar muy conveniente para introducir legalmente los productos pagando irrisorios impuestos. También es un país privilegiado para los productos en tránsito, de paso, como consecuencia de la alta permeabilidad de sus fronteras por falta de vigilancia, hecho que permite el contrabando a gran escala a países vecinos. Derivado de esta realidad, se cuentan grandes fortunas y una competencia desleal entre empresas, que desemboca en una gran cantidad de personas desempleadas, producto de las desiguales reglas con las que afrontan a un mercado pequeño como el de nuestro país. Volviendo al razonamiento original, es fundamental hacer una revisión de las instituciones encargadas del combate al contrabando y el radio de acción que tienen las mismas para afrontar al contrabando y sus consecuencias. El contrabando está muy vinculado al lavado de dinero, un delito que consiste en hacer ingresar dinero producto de negocios ilegales al sistema económico formal. Para el control de estas operaciones existe un organismo estatal denominado Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Su director, Óscar Boidanich, considera que el contrabando de cigarrillo, en lugar de perjudicar al Paraguay, es dañino para los países limítrofes. Si se contrabandea cigarrillos, sí, pero en el caso nuestro yo veo que es al revés, ¿verdad? Es para los países limítrofes sería eso, ¿verdad? Es decir, nosotros somos grandes productores de cigarrillos y tenemos una tasa impositiva de 10%, comparando con Brasil, que es 70%, por ejemplo, ¿verdad? Y otros países que tienen una tasa impositiva elevadísima. Entonces, la producción nacional sale del país legalmente, pero ingresa seguramente a los países limítrofes, a otros países, ya como contrabando seguramente, ¿verdad? Entonces, yo creo que para Paraguay no es un problema eso, sino para los otros países, ¿verdad? Yo no puedo saber qué pasa en los países limítrofes, pero me imagino que si hay una carga impositiva muy baja en Paraguay, lógicamente, como pasó en Paraguay con el tema de Clorinda u otros países limítrofes argentinos, que el producto estaba barato, entonces la gente empezaba a contrabandear, es decir, metía a Paraguay de contrabando. Supongo también que lo mismo va a pasar con el cigarrillo. Somos grandes productores de cigarrillo y lógicamente si hay una carga impositiva más barata en Paraguay van a querer meter. O algunos otros productos electrónica, por ejemplo, ¿verdad? Que muchos estamos produciendo nosotros y lógicamente eso, si en el Brasil está mucho más alto, meten de contrabando a la gente, ¿verdad? Yo realmente, no sé si te referí a las últimas publicaciones que salieron, ¿verdad? Contra la fábrica acá. Yo realmente desconozco tal investigación. Supongo que esta es una investigación periodística que se hizo, ¿verdad? Por lo que pude averiguar, es una investigación periodística que está también una investigación seguramente en los países como Colombia, Perú, Costa Rica,
Brasil me dijo que desconocen también, pero supongo que allí tendrán que... Pero esto tiene que hacerse un control unificado. Por eso la coordinación y cooperación internacional es fundamental en esto. A eso que quiere llegar, por ejemplo, estos grupos internacionales que se forman, como Gafisud en Sudamérica, que trabajemos coordinadamente. Es decir, si en Paraguay es más barato un producto para que no penetre el contrabando en otro lado, o viceversa, tenemos que trabajar. Pero como imagen, yo digo que de alguna forma también a esos países tienen que pedir la coordinación y cooperación Paraguay en este caso, ¿verdad? Para ver qué cantidad sale y hacer un control cruzado. Yo desconozco totalmente alguna investigación acá en Paraguay que se haya. Habría que preguntar al Ministerio Público, ¿verdad? Pero desde que yo asumí acá en el 2008, por ejemplo, no tengo. Tengo temas de contrabando de productos que entraron del exterior, pero a punta más electrónica. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así, ¿por qué? Porque sale legalmente de acá. La información que yo tengo es que sale legalmente de acá. Entonces, la responsabilidad de aquellos países que dejan que entren los productos de contrabando, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene? Por eso digo, repito, ¿verdad? ¿Qué culpa puede tener un empresario, cualquiera sea, de un país, que sus productos salen legalmente de su país y penetra de contrabando en otros países? El senador Eduardo Petta, en su condición de ex fiscal que combatió el contrabando de cigarrillo en Itapúa, asegura que los controles económicos que debe realizar el Ministerio de Hacienda facilitarían notablemente el control y la reducción del contrabando. Su planteamiento involucra a otros organismos que deben vincularse desde su gestión, en este caso a la revisión impositiva para formalizar la economía paraguaya. Hoy Hacienda, el ministro de Hacienda, hoy no puede saber cuánto produce una tabacalera. Hoy. Y es muy fácil. Y lo vamos a hacer una ley de trazabilidad donde vamos a tener cuánto la tabacalera X ingresa al país tabaco, qué cantidad importa y qué cantidad compra de los productores nacionales. Si vos controlás el mercado interno, ¿no? El mercado interno tenés determinado y yo tengo que producir, por decirte, 100.000 cajas y ese es mi consumo interno. Yo voy a elaborar 100.000, tributo por 100.000. Ahora, si la tabacalera está produciendo 500.000, 400.000, ¿dónde están? Ese es el problema, la deuda pendiente que tiene Hacienda, ¿no? ¿Y por qué no se hace? Y porque hay vínculos, hermano. Esto es mucho dinero. Esto es mucho dinero. Acá hay mucha plata con pocas posibilidades de sanciones penales graves. La producción nacional tiene que tributarse. Tiene que pagarse acá el impuesto en ese sentido y necesitamos saber cuánto. Entonces, si hay 400.000, me dice a mí la tabacalera, yo tengo para producción nacional 100.000, porque van a fumar 100.000 paraguayos. ¿No? Pero 400.000 de los 500.000 que producís, ¿dónde está? Y voy a mandar al Brasil. Tiene que salir por aduana. Y ahí tiene que pagar. Y no pasa por aduana, no paga impuestos. El sociólogo Ramón Fogel, analizando desde su perspectiva de cientista social, coincide con el senador Petta en el análisis de la realidad paraguaya frente al contrabando en las zonas fronterizas. Bueno, tenemos distintos motivos, distintos productos, el contrabando de salida, el contrabando de entrada y la triangulación que era nuestro fuerte. Hasta hace 20 años. La mayor parte de nuestro Producto Interno Bruto seguramente era triangulación, meter productos afuera y volver a sacarlos. Y eso ya tiene que ver con la baja presión tributaria que tenemos. Poniendo como ejemplo el cigarrillo, en el Brasil la presión tributaria es 85%, en Paraguay es 22%. O sea que este es un paraíso fiscal. Entonces, es altamente rentable, digamos, producir acá y bueno, a muy bajo costo y otra vez burlar
las tasas aduaneras. En el caso del Brasil, y son las propias empresas brasileñas, muchas de ellas, están instaladas, bueno, el 60% de las empresas son 33 tabacaleras que tenemos, producen muchísimo más de nuestro mercado interno y están situados precisamente en la frontera, ¿verdad? Están más de 20 empresas, ¿verdad? Esas son en parte las que nos crean, enrarecen nuestras relaciones con el Brasil. No digo que sean los únicos, ¿verdad? Pero ellos son los parte de los artífices de este negocio. Entonces acá ahorran muchísimo porque los costos son nulos, porque no es un paraíso fiscal. Entonces en un paraíso fiscal se delinque fácilmente. El daño que produce la evasión producto del contrabando que sale de nuestro país es impresionante. Esto está prohibido por lo siguiente: la evasión acumulada en el periodo 2004-2008 llegaría a los 344 millones de dólares. Acá está. Y eso tiene Hacienda la información. Evasión, podemos hablar de otra figura de la evasión, no del contrabando. Hay otra figura de la evasión. Hay una debilidad en el sistema de control de Hacienda que le va a permitir que esto no se vaya, no se fume. Que esto no se vaya a un bolsillo privado de 344 millones de dólares. Sí, claro. Sentémonos a hablar. Y hoy vamos a plantear una ley de trazabilidad, pero vamos a hacer con Hacienda. Y espero que asuma el compromiso del ministro de Hacienda, es decir, el gobierno de Horacio Cartes, que es tabacalero. Yo creo que estos 344 millones que en el 2004 al 2008 se fue, según una información que se tiene acá y que puede ser corroborado allá, estamos hablando ¿de qué? De que esa plata puede ser utilizada en desarrollo de nuestro país, del alto costo. Tenemos 5 muertos de cáncer de pulmón por día, porque hay una dirección de lucha contra el tabaco, que hay 5 ciudadanos, tiene un alto costo de muertos. Los muertos y los que tienen más de 100 millones de dólares está llevando solamente lo que tienen en forma directa al cigarrillo vinculado cáncer de pulmón. Pregunta de salud pública. Entonces estamos evadiendo o estamos perdiendo, porque si no se ofenden, estamos perdiendo la posibilidad, la ironía es mía, de meter 344 millones. Encima nos pegamos el lujo de pagar 100 millones de dólares para el tratamiento de los que finalmente están falleciendo. Yo tengo una serie de información acá que son cifras oficiales que salen, que son fuentes, son promedio de evasión, para no llamarle evasión porque se ofenden, porque van a salir a hablar, ¿no? De alguna manera a justificar. Pero yo les desafío, ¿no? Yo les desafío a sentarnos aquí a hacer una ley de trazabilidad. Y les desafío que esta plata va a entrar en Hacienda. Porque ellos te van a poner, mañana te van a contrastar y te van a decir, no, mi empresa tabacalera es la que mayor tributa. Está perfecto, pero debe tributar más. Es decir, yo te puedo mostrar de que van a tributar más. Segundo, vamos a tener un sistema de control hasta el consumo final. Y se está sacando por año, promedio, 68,6 millones al año que no recauda. Para no llamarle evasión, le vamos a llamar ingreso no recaudado que Hacienda puede recibir. Es en promedio anual. 68,6 millones al año que no recauda Hacienda, a lo cual ellos le llaman que no es contrabando, que no es evasión. Simplemente no recaudan porque Hacienda no les va a pedir el dinero, llamémosle de esa manera. Ahora, el sistema, el mercado está compartido. La mayor cantidad de consumo está en Río, en San Pablo, sí, en San Pablo, en Río. Alta cantidad de consumo de nuestros productos, ahí está. Lo de Colombia, que ahora se está publicando, se está fortaleciendo. El Estado no tiene ninguna posibilidad de mejorar sus servicios sociales, de cumplir sus funciones como proveedor de servicios en salud, en educación, que son los más importantes.
no tiene formas. Y es imposible que baje la pobreza extrema rural. Solamente una narración fantástica de la edición de estadísticas y censos puede darnos eso, de que ya somos todos ricos, ¿verdad? Pero sin embargo, FAO nos dice el 25% padece hambre. Nos repite eso, bueno, nos repite PNUD. FAO con sus indicadores de 22%, el PNUD nos habla de 25, por lo menos 25%. Entonces, paradoja de un país que tiene no pobres que padecen hambre. O sea, es imposible superar esa situación si no nos volvemos fiscalmente serios. ¿Qué significa? Elevar la presión tributaria y desalentar a las corporaciones buitres. Y yo tengo temores de estas narrativas fantásticas, digo fantasiosas, montadas, ¿verdad? Como el caso ese que mencioné recién, de que ya no tenemos pobres. Entonces dice nuestro ministro de Hacienda de que no hace falta ya cobrar impuestos porque estamos mejorando tanto con los controles aduaneros, ¿verdad? Y si algo se puede lograr de más, que los aduaneros entreguen más lo que están recaudando, ¿verdad? Pero el contrabando grande mi optimismo es muy moderado. Que se esté luchando, se pueda luchar. Enseguida luego le salió el presidente de la UIP a decirle a Cartes de qué contrabando estamos hablando. Hay que cuidarse el lenguaje, ¿verdad? Porque acá todos dependemos del contrabando. Todos, en plural, ¿verdad? Todos, incluyendo a todos, ¿verdad? Y ahí los decibeles bajaron, ¿verdad? El paraíso fiscal para la evasión es Paraguay. Paraguay es el paraíso fiscal para la evasión. No para la inversión, para la evasión. Entonces, si hoy vos querés ser serio, entonces tenemos que ser serios. Es un desafío que tiene el presidente de la República, ¿no? Que viene de ese sector. Es un desafío. Él se manifiesta como el hombre fuerte de terminar con los actos de corrupción. Yo creo, si no creo no voy a avanzar. Una cosa es contrabando, otra cosa es lo que yo no tributo dentro de mi país. Y dentro de mi país yo necesito hacerte una investigación. Yo necesito aclarar cuentas con las tabacaleras, le tiene que decir Hacienda. Necesitamos saber cómo producís, qué cantidad traes de afuera, qué cantidad de filtro usas. Hay una empresa que produce filtros ya en Ciudad del Este. Entonces, ¿qué filtro producís? ¿De quién le compras? Los saborizantes, ¿qué cantidad? ¿Cuál es tu costo? 300 guaraníes el costo del paquete de cigarrillo acá. Y eso está siendo vendido a más de $1, $1.50 en Buenos Aires. Entonces, esto tiene su... ¿Cómo ingresan a Argentina? Ese ya es un problema de la Argentina y el contrabando, etcétera, ¿no? Pero Argentina nosotros nos tiene como país contrabandista. Indudablemente para la Argentina y Brasil de cigarrillos somos contrabandistas porque alguien está mandando de acá, empujando la producción y algún cómplice está del otro lado trayendo. Pero a mí como paraguayo me interesa recaudar en Hacienda, que los números me cierren, dónde está tu consumo interno y tu consumo internacional. La imagen país queda bastante deslucida. Pero además de eso, una proporción muy importante de ese contrabando se debe a estas empresas, 22 empresas establecidas en la frontera, empresas del Brasil, ¿verdad? Que tiene que ver con las facilidades de un paraíso fiscal. Pero acá estamos hablando de que hay empresas grandes también brasileñas, grupos irregulares del Brasil, que también generan esa imagen negativa. Un rubro grande es precisamente lo que hablábamos hoy, el tabaco, ¿verdad? O sea, los cigarrillos. Es uno de los rubros fuertes, ¿no? Y es un discurso hueco. Desde la perspectiva de la seguridad, el análisis se realiza desde otro ángulo, ya que los desafíos y las necesidades requieren de otra mirada. Las tabacaleras hoy en día producen sus propias marcas, ¿verdad? Y transportan sus propias marcas con facturas legales nacionales. Llevan una nota de remisión. La nota de remisión le permite el traslado de un lugar a otro
depósito para su posterior venta. Toda vez que no sale del país no constituye un delito. Sí que puede, por ejemplo, constituir un delito es la falsificación de marcas, que hoy en día también la División de Propiedad Intelectual, como también los representantes de marcas, trabajamos nosotros, y también se modificó el Código Penal al respecto del delito de propiedad intelectual. Hoy en día es de oficio. Yo puedo realizar de oficio, no necesito una denuncia. Es un delito prácticamente que atenta también contra el patrimonio de las empresas legalmente habilitadas y tiene representaciones de marcas. Entonces, el cigarrillo en sí, el transporte, lo realizan en contenedores, en camiones de gran porte, y tiene que ingresar únicamente en zonas primarias de aduanas. Entonces le corresponde los controles a aduanas y prefectura naval. La prefectura, el trabajo que hacemos, ¿verdad?, de realizar los patrullajes en esta zona central acá de la navegación para controlar que las embarcaciones salgan de un puerto habilitado y lleguen a un puerto habilitado. En ese sentido, el puerto habilitado para la salida de la mercadería es el puerto de Nanagua o expuerto Elsa, ¿verdad? Entonces navegan por el Riacho Negro, salen a la desembocadura del río Paraguay y tienen dos puertos de destino, ¿verdad?, que puede ser Puerto Sajonia o Itanramada. Todas las embarcaciones cuando salen del puerto de Nanagua se les pide un rol, el rol de navegación, que es un documento que pide la prefectura, en la cual se queda establecido la tripulación que va en la embarcación, qué carga lleva y cuál es su puerto de destino. La embarcación, si de repente detectamos una embarcación que está navegando, a priori se debería considerar que es una embarcación que está haciendo una travesía normal de mercadería. En cuanto al chequeo de la mercadería, las documentaciones, si tiene pacotilla, si tiene si es un pequeño importador, algo por el estilo, ¿verdad?, eso no está bajo nuestro control. Ahora lo que tenemos que controlar es que esa embarcación llegue a un puerto de destino. Si vemos que la embarcación se desvió y llegó a un puerto no habilitado, ¿verdad?, entonces ahí sí interviene la prefectura, toma la embarcación, se comunica a la autoridad competente, quienes van a hacer el relevamiento de la mercadería, de las documentaciones, de haber incurrido en realidad en un supuesto caso de, llámese, contrabando. Entonces lo que nosotros hacemos es intervenir la embarcación. Lo que intensificamos los controles son especialmente en horarios nocturnos, teniendo en cuenta que hay que ser consciente que la frontera es amplia, que el curso del río Paraguay tiene sus canales internos que producen pequeños islotes, ¿verdad?, y entonces de repente se complica el control. Pero fruto muchas veces de trabajo de contrainteligencia que hacemos, porque hay que entender que también la gente que se dedica a estos rubros hacen una inteligencia sobre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? De que estudian nuestros movimientos, que ahora hacemos las patrullas. Entonces tenemos que hacer un trabajo de contrainteligencia, es decir, tratar de contrarrestar esas medidas que ellos toman, ¿verdad? Y en ese sentido adoptamos ciertas técnicas que nos han permitido ya en más de una ocasión tener resultados positivos. Las debilidades institucionales se ven maximizadas cuando el personal a cargo de los operativos también es seducido por propuestas que pueden bajar la guardia en los controles. Lo más probable que podría haber es que si alguien quiere hacer una actividad irregular, estimo que tiene que hacer una coordinación previa, porque acá no tenemos un puesto de peaje, por decirte, ¿verdad? Ni yo, ni nadie que está a cargo de los grandes niveles de la Armada, de repente estamos diciendo decir, no, en la Armada hay corrupción cero, ¿verdad? Porque hay que ser consciente que es un punto muy sensible. Tenemos que ser conscientes que podemos tener personales que de repente están siendo tentados por esta situación, ¿verdad? Ahora lo que tratamos de hacer es un fuerte hincapié desde el punto de vista, digamos,
psicológico de tratar de entrar en la conciencia personal de que colaboren en esta tarea, que muchas veces no es solamente la imagen personal del oficial o del judicial la que está en juego, sino de toda la institución, ¿verdad? Y estamos luchando contra eso. No te digo que no haya, pero tratamos al límite.